tenemos la posibilidad de dialogar con un especialista en el tema, el señor Juan José Carvajales, director del Instituto del Gas y el Petróleo de la Universidad de Buenos Aires y director de la consultora Passepartout. Juan José, Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Darío? Muchas gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a empezar por una noticia ahora que es inmediata, ¿no? La presentación del libro de Historia Jurídica de los Hidrocarburos en la Feria del Libro que se va a producir el día 29 de abril. ¿Qué contenidos tiene? Primero felicitarte, ¿no? Pero después, ¿qué contenidos tiene esa obra? Bueno, podemos vincularlo con el tema industria, ¿no? Porque lo que aborda el libro, que es un desprendimiento de una tesis de doctorado, es toda la parte histórica de una tesis de doctorado que estudia la configuración jurídica de los hidrocarburos. Esta parte histórica, decimos, va desde la época en que comenzamos a ser un país, ¿sí? Desde la colonia y el virreinato y la primera constitución, y cómo se fue configurando todo el panorama primero del derecho minero y después ya del derecho de los hidrocarburos a partir del descubrimiento en 1907. A partir de ese momento, lo que se da en nuestro país es una serie de regulaciones, en algún caso a nivel constitucional, en otros casos con leyes, con decretos leyes de épocas de dictadura, y así vamos avanzando en la historia, pasando por la batalla del petróleo, época de Ilía, Frondizi, la ley de hidrocarburos que hoy está vigente, que en realidad es un decreto de la época de Onganía, y después las desregulaciones en los años 90, el recupero de YPF en el año 2012, la ley de vaca muerta en el año 2014, y finalmente, para terminar, con la reciente ley de bases y el RIGI, como para dar un mapeo completo y exhaustivo de la historia jurídica de los hidrocarburos en nuestro país, abordando dos planos básicamente: la relación nación-provincias, quién es el titular de los hidrocarburos, que históricamente fue la nación hasta la reforma constitucional del 94 y la ley corta, quién dicta las leyes de hidrocarburos, que eso siempre fue históricamente y en la actualidad lo hizo el Estado Nacional, el Congreso de la Nación, quién diseña e implementa la política energética a nivel federal, que eso siempre fue y sigue siendo el Poder Ejecutivo Nacional y en particular la Secretaría de Energía, con regulaciones, con planes de estímulos, etcétera. Y finalmente el otro clivaje o el otro eje, que es el público-privado, ¿no? Y ahí el actor central es YPF. Entonces se abordan, bueno, las regulaciones que dan nacimiento, YPF en 1922, la primera ley para YPF de 1932, y después todo su derrotero, cuando fue siempre el pionero, el líder en la exploración y en la explotación de los hidrocarburos, pasando por Comodoro, por Neuquén, Loma La Lata y más recientemente por Vaca Muerta. Siempre fue YPF quien estuvo al frente de esos descubrimientos, de esos desarrollos riesgosos, ¿no? Y después siempre la industria, por otro lado, acompañando, y últimamente lo que vemos en el panorama de Vaca Muerta es que, bueno, hay un complejo de compañías, está YPF como la mayor productora, pero después otras compañías nacionales e internacionales. Todo esto nos da una, digamos, una apuesta así desplegada, ¿no?, de cuál es hoy la situación de los hidrocarburos. La ley de bases lo que viene a hacer es volver un poco al esquema de los años 90, de desregulación, de libre exportación, a donde hoy apuntan todas las empresas a producir más petróleo y gas para exportaciones, y en todo ese marco, bueno, hay algunas cosas que si ponemos el foco en la cuestión industrial, bueno, también hay novedades y tal vez no del mejor modo.
Sí, una novedad que ya vamos a la actualidad, un poco nos acercaste vos, es esta decisión por ahí que se conoció de YPF, ¿no? De Horacio Marín, de que no se va a hacer la megaplanta de GNL. Me parece que lo que más inmediato se me ocurre preguntarte, ¿no? ¿Qué opinas que se exporte directamente a través de buques? Sí, ahí yo lo pondría en contexto. Hay tres noticias, ¿no?, que van de la mano. Una, y no es una noticia, sino, digamos, es el RIGI como tal, como régimen de estímulo. En las primeras versiones carecía de todas disposiciones en favor de el entramado productivo nacional. El Senado logró incorporar una disposición que exige un 20% de integración nacional. Y eso vamos a ver cómo se empieza a desarrollar con los primeros proyectos aprobados. El segundo tema es este que mencionás, de YPF, que en primer lugar se está yendo de las áreas maduras, ¿no?, de las áreas convencionales, y eso abre grandes incógnitas sobre quiénes vendrán a reemplazar a YPF, compañías más chicas, en el mejor de los casos, o compañías, las empresas provinciales. Veremos cómo eso se evoluciona. Y el tercer punto, ahora voy al GNL, ¿no? El tercer punto es que de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario se están flexibilizando ciertas exigencias para importación de maquinaria y equipamientos, ¿no? Se dejó sin efecto una autorización que tenía que dar el Estado para esas importaciones, un certificado, y eso, bueno, enciende ciertas alarmas porque, bueno, hay equipamiento que es central para que Vaca Muerta se desarrolle, pero después debajo de la alfombra pueden entrar un montón de maquinarias, incluso usadas, y de insumos que podrían reemplazar a la producción local. Y para responder tu pregunta en concreto, bueno, esto ya se venía hablando, no es una novedad para quienes seguimos el sector. Las primeras... recordemos, YPF tenía un proyecto de GNL con Petronas. Ese proyecto tenía 3 instancias o 3 etapas, y la última iba a ser una planta en tierra de licuefacción, ¿no?, de compresión de gas natural para convertirlo en gas natural licuado. Bueno, después se va Petronas, abandona el proyecto, YPF sale a buscar otros socios, firma una serie de memorándums de entendimiento, en la India, con Shell, ahora recientemente con Eni, la italiana. Pero en el medio de todo ese proceso se adelanta Pan American, firma un contrato con la empresa de Noruega que se llama Golar, que tiene un barco licuefactor, y ese acuerdo establece que ese barco va a llegar aquí en 2027 para licuar. Luego YPF se suma a ese proyecto y dice que el que él tenía, que llamaba Argentina YPF, va a ser la etapa 2 y la etapa 3. Entonces dice, bueno, en la etapa 2 va a venir otro barco de Golar, y en la etapa 3 algún barco de los que consiga con Eni o con alguno más. Pero bueno, como que se iba alejando del horizonte la posibilidad de una planta en tierra, y la declaración de Marín de esta semana fue como, bueno, ponerle punto final, decir, bueno, no está más en los planes esa construcción. Y ahí lo que, digamos, ¿cuál es? Traer un barco es más flexible, porque lo traes hoy, mañana se va, lo mueves de un puerto al otro, esa es la ventaja, y no tenés que hacer una inversión en CAPEX, ¿no? En hundir inversión en una planta que puede ser escalable, pero que tiene un costo inicial altísimo, hablamos de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, cuando el barco tiene otros costos. Pero, bueno, es un barco que no te pertenece, que el día de mañana se puede ir. Recordemos que en Escobar tenemos un buque anclado desde el año 2011, que es de la empresa Metanex, para hacer lo contrario, que es la regasificación. Pero es como un taxi que está ahí, en el río, en el canal del Paraná, y bueno, viene otro barco, trae el gas licuado, y lo que hace es, pasan de un barco a otro, y lo regasifica. Bueno, a ese barco que hay que pagarle día por día, lo mismo va a pasar en las costas de Río Negro. Ahora, las críticas o los temores que hay detrás de eso es que de todo el gran proyecto de licuefacción de gas,
si bien monetiza las reservas de Vaca Muerta, bueno, no tendría tanta atracción en cuanto a inversiones internas en infraestructura, ¿no? Y sobre todo para esa región que ha sido bastante castigada históricamente como Sierra Grande, en Río Negro. Con lo cual, de ser así, lo único que vos necesitas es un caño que llegue ahí a la costa, a la orilla, y bueno, y el gas se inyecta en un barco y se acabó. Y no ni una tuerca ponemos, ¿no? Claro. Más que un gasoducto, que en primera instancia va a ser uno chiquito, que se adosa, se desprende del gasoducto San Martín, y en una segunda instancia se va a hablar de un gasoducto dedicado, uno o más de uno, desde Vaca Muerta hacia la costa del Atlántico. Así que bueno, digamos, ahí está la luz amarilla por un lado, podemos llegar a exportar grandes cantidades y con esto generar dólares más allá del movimiento interno, pero a nivel industrial podría quedar muy poco. Juan José, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Río Malán. Hola Gabriel, buen día. Buen día. Yo te quería consultar, desde tu punto de vista, ¿qué evaluación haces sobre la gestión de Horacio Marín en frente de YPF? Bueno, no es una pregunta fácil de responder. Venimos de una presentación de YPF a los inversores en la Bolsa de Nueva York, donde cotiza. Cuando uno ve el plan de negocios, que se llama 4x4, es realmente impresionante, muy ambicioso el nivel de inversiones, ¿no? 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares por año a 2030, generación de exportaciones. Hay un cambio de época, ¿no? YPF, que históricamente se dedicaba al mercado interno, ya exportaba gas, empezó a exportar crudo a Chile por el oleoducto trasandino, y ahora va a exportar crudo con el oleoducto Vaca Muerta Sur, que entró en el RIGI y se va a empezar a construir, se llama VEMOS, y todo este gran proyecto de GNL. O sea, YPF orientándose a los mercados externos, duplicando la producción de crudo y de gas. Desde el punto de vista, es impecable la lógica y va a traccionar grandes inversiones e ingresos. El lado B de eso es que YPF está poniendo el foco solamente en una cuenca, que es Vaca Muerta, porque es la que más le rinde, ¿no? Y se está yendo de áreas convencionales, sobre todo en el Golfo San Jorge, pero en otras también, y eso abre incógnitas. Para la compañía esto puede ser razonable en términos de generación de valor, pero en términos sistémicos, ¿no? A nivel país, bueno, abre una serie de incógnitas para la nación, para las provincias mismas, para los sindicatos, para el sector productivo. Es un proceso que está en pleno desarrollo, entonces no sabemos cómo va a terminar. Y después Marín, viniendo de la industria, ¿no? Era un técnico de Tecpetrol, pone toda su trayectoria, su experiencia, y su personalidad, que es lo que más ha llamado la atención, tratando de liderar una industria, ¿no? Que YPF vuelva a ponerse al frente de una industria, a traccionar a todo el sistema hidrocarburífero, y bueno, concretando planes, porque esto también hay que decir, los que ya estaban en la compañía, ¿no? Y por diversos motivos, a veces porque no estaban dadas las condiciones económicas, otras veces porque no estaba la decisión política de encarar esos proyectos disruptivos. Bueno, estaban ahí latentes. Y llega Marín con este gobierno y bueno, y todo se empieza a encarrilar con la ley de bases, con el RIGI, con un dejar hacer a la compañía, que es lo que dice Marín. Bueno, la política no se mete, ¿no? Lo dice como un halago. Y bueno, ahí está, digamos, concretando, por ejemplo, la salida de convencional. Es un proyecto que existía en la compañía, que estuvo en las puertas del directorio varias veces y que nunca se podía concretar. Y bueno, es una decisión estratégica que bueno, está empezando a implementarse, ¿no? Veremos cómo
cómo evoluciona, de la mano de un foco muy fuerte en la eficiencia, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un acierto grande, porque hay que hacer de Vaca Muerta un activo súper competitivo para poder salir a los mercados globales. Competimos con Estados Unidos, porque más allá de todo el acercamiento de este gobierno, en términos energéticos no somos complementarios, sino competidores. Ellos exportan shale gas al mundo y nosotros queremos hacer lo mismo. Entonces, bueno, ahí competimos por números, por rentabilidades. Entonces, bueno, poner el acento en la eficiencia operacional, creo que va de la mano con esto, con poder monetizar esos recursos de Vaca Muerta y poder llegar a los mercados de Asia, sobre todo de Europa, pero sobre todo de Asia, de manera competitiva. Juan José, hay otras expectativas en las provincias, por ejemplo en Santa Cruz, con el tema de Palermo Aike, y también hace pocos días el gobernador de Chubut habló del descubrimiento de gas no convencional de PAE en su provincia. ¿Son expectativas reales o pensás que hasta ahora son solamente especulaciones o anuncios? Bueno, en el caso de Palermo Aike, ni expectativas ni especulaciones, o sea, ya hay resultados concretos que YPF y CGC, que están llevando adelante el proyecto, ya han dado a conocer. No han sido de lo más auspiciosos, estamos en etapa de exploración y bueno, pero con algunos pozos iniciales, o sea, esto va a continuar, no quiere decir que se deseche el proyecto, pero digo, ya hay algunos resultados. Lo de Pan American ciertamente fue inesperado, la reconversión de un yacimiento, de una concesión convencional a una no convencional, de ir a objetivos no convencionales, con un plazo 35 años, ¿sí? Pero con un plan de inversiones, digamos, modesto, ¿no? Para calificarlo suavemente. Entonces, bueno, ahí también, eso es especulación de cómo podría salir. Especulación en el sentido de que no sabemos. Bueno, deben tener obviamente información de que puede haber recursos ahí para pedir una concesión y para que la provincia le otorgue, ¿no? Una concesión de explotación no convencional. Pero bueno, siendo optimistas, eso podría abrir el camino para una cuenca que está en franco declino, donde YPF está de salida y donde están llegando jugadores medianos, algunos experimentados, ¿sí? Como Pérez Compán y otros, y después jugadores nuevos. Pero bueno, ahí habrá que también ponerle la lupa, porque encima cuando los valores internacionales del crudo no son los mejores, con esta guerra comercial de Trump, China, bueno, no va a ser sencillo, va a haber que ser súper competitivo, en algunos casos hay que invertir para recuperación terciaria, yacimientos. Hay compañías que lo han hecho muy bien, como Capex y otras, bueno, pero hay que invertir, ¿no? Y también está el tema de personal, porque si YPF no le cerraban los números, bueno, hay que ver cómo harán compañías independientes para que eso funcione. Y bueno, y en el medio está eso, ¿no? La dotación de personal adecuada para una explotación eficiente. Así que, digamos, como resumen, hay expectativas, hay algunos resultados que no son los mejores. Este anuncio de Pan American puede abrir una puerta nueva y está toda la incógnita de qué pasará con el convencional. Juan José, en el último tiempo se vio la salida de multinacionales de Vaca Muerta. ¿Eso te preocupa? Perdón, la salida de distintas empresas multinacionales de Vaca Muerta. ¿Eso te preocupa? ¿Es para preocuparse? Bueno, según como lo miremos. Si sale una empresa y entra otra, no habría problema. Ahora, cuando uno mira la película, lo que está viendo es que salen grandes majors internacionales y las que crecen son las locales, ¿no? Eso, bueno, puede decir, tenés una burguesía, usemos términos perimidos, ¿no? Una burguesía fuerte que se está consolidando, interna, que invierte, cuando las internacionales lo que quieren es abrir el cepo para distribuir dividendos, ¿no? Ahora,
Bueno, ese era el proyecto del gobierno, ¿no? Con la ley de bases de corte desregulador y con el RIGI, o sea, que vengan grandes inversiones internacionales, y eso hasta el día de hoy no está ocurriendo, ¿sí? En el RIGI hay unos 10, 11 proyectos presentados, solamente se han aprobado 2 hasta el día de hoy, uno chiquito fotovoltaico en Mendoza de YPF Luz y el Vaca Muerta Sur de YPF y otras compañías del oleoducto, ¿no? Está presentado el de Pan American Golar de GNL, todavía no fue aprobado, y hay uno más, la iniciativa privada de TGS para ampliar el gasoducto Perito Moreno, potenciarlo, que se aprobó pero ahora hay que hacer una licitación. Entonces no hay grandes compañías que vengan con una valija de dólares y decir voy a invertir de largo plazo en inversión de infraestructura, para hacer nuevos ductos, para ampliar la producción en Vaca Muerta, para hacer infraestructura eléctrica, que nos falta. Bueno, eso no está ocurriendo. El RIGI, recordemos, como régimen de incentivo que da estabilidad y beneficios por 30 años, tiene solamente una puerta de entrada chica, de 2 años. O sea, dentro de 2 años uno tiene que presentar un proyecto integral, consolidado, con todos los números, para que te lo apruebe el Ministerio de Economía. Este plazo empezó a correr a mitad del año pasado, o sea, estamos prontos a cumplir 1 año. Ese plazo de 2 años se puede ampliar a 1 más, podrían ser 3, pero bueno, son proyectos, no se arma un proyecto así de la nada, los primeros que aparecieron ya existían antes. Estamos esperando grandes proyectos de cobre y todavía no vemos ninguno. Entonces, bueno, hay un gran signo de pregunta sobre si efectivamente todo ese andamiaje jurídico y una estabilización de la macroeconomía, hoy bajo el paraguas del acuerdo con el fondo, bueno, si todo esto va a lograr consolidar un ecosistema que atraiga inversión extranjera directa. Al día de hoy, lo que estamos viendo es un efecto contrario, ¿no? Algunas compañías que después, digamos, hubo un hito importante. Cuando Exxon vende su participación en Vaca Muerta, Plus Petrol, una compañía que no es de las más grandes, da el batacazo, se queda con esos activos, esos yacimientos, pagando un fangote de plata. Entonces, esa oferta súper generosa, o por digamos, que no estaba en los planes del mercado, fue como que le mojó la oreja a las compañías internacionales diciendo, bueno, si este se va y gana tanta plata, yo podría hacer algo parecido. Entonces muchas pusieron a la venta, no se sabe si para efectivamente vender o para poder valorizarlos y para tener una contabilidad de sus activos y para, después evaluar si le conviene invertir o desinvertir, invertir en otros lugares donde puede ser más eficiente, más rentable. Así que sí, lamentablemente la inercia hoy es la opuesta a la que espera el gobierno, al tiempo que vemos un avance de las empresas nacionales en términos de activos, de acreaje y de participación en Vaca Muerta. Juan José, te deseamos todo el éxito para la presentación del libro y te agradecemos por haberte comunicado con nosotros. Bueno, dos datos de eso. El libro lo presentamos este martes 29 a las 19 horas. Perfecto. En la Feria del Libro, en la sala Bioy Casares, Pabellón Blanco. Así que están todos invitados. Y la obra, que se llama Historia Jurídica de los Hidrocarburos, se puede descargar gratuitamente, es de acceso libre, en la página de la Universidad Nacional de José de Paz, UNPAS, tiene una editorial, y ahí está el catálogo y se puede descargar libremente el PDF, así que está al acceso de todos los interesados. Excelente. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por llamar y un saludo a la audiencia. Bueno, bien. Estamos compartiendo este tramo de Ser Industria Radio con Juan José Carvajales, director del Instituto del Gas y el Petróleo de la Universidad de Buenos Aires y director de la consultora Paz Partú.